Hablaste de crisis que genera oportunidades. Oportunidades que los operadores de la industria del transporte y la logística tengan en la Unión Europea en este momento. Voy a ser muy franco con todos ustedes y realista. Las oportunidades en la Unión Europea hoy día son limitadas. Por supuesto, siempre hay oportunidades. Uno, si las busca, las encuentra, pero las reales oportunidades no están allí, en la Unión Europea, sino en el este. Es allí donde vemos el mayor potencial de crecimiento, en Asia Central. Y la IRU ha tenido una representación en China y también en lo que es la masa de Eurasia. Y si vemos allí cuáles son las oportunidades, nosotros como IRU estamos tratando de aunar a aquellos que están buscando oportunidades, los verdaderos entrepreneurs, los que tienen espíritu empresario, empresas que estén en China, en Kazajstán, en Uzbekistán, en Kirguistán o en otros países de Asia Central, y ver cómo podemos vincular a todas estas personas para que puedan generar nuevas oportunidades para el transporte. Al hacerlo, no es una cuestión simplemente de crear más transporte. Lo que estamos tratando de hacer es, en la región de Asia Central, donde ellos no han recibido los beneficios de la globalización porque estaban aislados, es tratar de abrirlos al transporte terrestre, digamos. Estos países estaban como, digamos, aislados, estaban cerrados, aislados al transporte terrestre. Nosotros lo que estamos tratando a través del transporte terrestre es de intervincular e interrelacionar todas estas economías, las empresas en estos países y hacer que lleguen al mercado mundial. Y no se trata simplemente de hacer algo bueno para el negocio y que por eso lo hacemos. Lo que estamos tratando es de generar prosperidad. Y al generar prosperidad, en algunas de estas regiones arrasadas por el conflicto, estamos generando paz. Y volviendo al anteúltimo concepto, por ejemplo, lo que se mencionaba en Guatemala, el tema del delito, lo que pasa en México, tenemos que pensar que como premisa fundamental preguntarnos por qué tenemos criminalidad o una actividad delictiva importante. Los motivos son dos. Por un lado, porque los gobiernos no hacen nada para responder a ese incremento en la actividad delictiva, pero además el motivo fundamental es que hay alguien que está desesperado. Por supuesto que está el crimen organizado, pero a la base, lo fundamental es que hay gente desesperada que necesita dinero y que hace lo que sea necesario. Muchas veces no se trata de un crimen violento, sino que es un delito originado en la desesperación. Entonces, si podemos generar riqueza, si podemos generar empleo, nadie va a recurrir a la violencia si tiene un buen empleo. Seguramente va a tratar de cuidar a su familia y no va a querer arriesgar su vida. Y en eso, en nuestra opinión, el transporte terrestre desempeña un papel fundamental. Escuchando lo que decía ayer el representante de Ecuador, que decía que tiene un sueño y que su sueño era ver la integración de los países latinoamericanos, lo mismo pasa con nosotros. Y para lograr esta integración me gustaría decir que necesitamos implementar el eslogan del IRU y mejorar no es algo sencillo. Anoche, por ejemplo, estábamos muy contentos viendo el show de tango y comiendo algo muy rico. Es muy fácil comer juntos, hacer chistes, ver un show de tango, pero trabajar juntos, trabajar implica arremangarse y comprometerse con la tarea que tenemos entre manos. Y tenemos que ver cuál es la luz al final del camino. Si podemos trabajar juntos para integrar la región, como logró Europa, integrar todos los países, eliminar las fronteras, en ese caso vamos a lograr prosperidad. No va a ser de un día para el otro, y no piensen que tampoco va a pasar en un mes, ¿sí? Pero lo que necesitamos hacer en un proceso gradual, paso a paso, utilizar todos los instrumentos disponibles para poder integrar las economías. Pero hace falta para eso la voluntad política. No basta con venir a estas conferencias y decir sí, tenemos que hacerlos. Hay que ir y hacer lo necesario para que se logre. Eso generará prosperidad en la región y va a generar también paz y una sensación de estabilidad. Y el resto del mundo va a percibir que Sudamérica es un área donde vale la pena invertir porque ustedes se preocupan por el desarrollo humano, porque trabajan en pos del desarrollo y porque trabajan bien juntos. Esa es mi opinión. Un mensaje muy claro, el tuyo. Siempre ponemos nosotros desde esta parte del mundo como ejemplo a la Unión Europea por dos motivos. Primero, por
por esa clara demostración de unión cuando en 1957, en la firma de la Carta de Roma, Francia y Alemania son justamente los principales impulsores. Y una de las primeras medidas justamente fue el tema de integración física, que empezó unificando trochas de ferrocarril, que eran todas distintas por temas de seguridad nacional, en fin. Un montón de medidas que hizo al crecimiento eficiente de la Unión como tal. La actual expansión de la Unión Europea a 27 estados, desde el punto de vista de nuestra industria, ¿ha facilitado o no la realidad de las empresas? The answer is simple, yes and no. Sí y no. Yes, it has facilitated the work of the transport. Sí, porque facilita el trabajo de los operadores, ya que no hay fronteras, y dentro de los 27 países uno puede ir donde quiera, no hay fronteras, no hay aduanas, uno puede establecer sus operaciones en cualquiera de los países que quiera, pero, y esta es la buena noticia, hay un no. Con esta capacidad de desarrollar transporte carretero, que es el motor de la economía europea, donde un 85% de todos nuestros bienes se transportan por carretera, y si vemos el valor de los bienes, representan un 98% de los bienes transportados se dan por vía carretera. Según el banco del IRU, podemos quedarnos sin los bancos, pero no sin las rutas. Hace unos meses atrás estuve en Sao Paulo, en Brasil, y viendo cuál es el impacto del transporte de carreteras en el Producto Bruto Interno, y querían que yo surgiera con una cifra tipo 2 o 3% o 8% del Producto Bruto, pero esta es la respuesta errónea. Sin transporte de rutas no hay Producto Bruto. Sin bancos uno sigue con Producto Bruto. El Producto Bruto sigue, aunque no existen otras actividades. Pero debido al éxito del transporte carretero en la Unión Europea, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. El transporte carretero ha crecido a tal punto que es irreemplazable, y como es irreemplazable, los gobiernos dicen, hay algo a lo que le podemos imponer impuestos fácilmente, y han dicho, hay que regular esta actividad. A pesar de que ha habido desregulación, siguen implementando regulaciones para frenar nuestra capacidad de operar como deberíamos. Se mencionó algo en el panel anterior acerca del costo de cómo el precio del petróleo hizo que esto fuera el precio más importante en Estados Unidos por la crisis, a pesar de que aumentaron estrepitosamente los costos del petróleo. El trabajo va a seguir siendo el primer costo, por lo difícil que es hacer que la gente se comprometa en Europa. Imponen regulaciones sociales que hacen que sea muy difícil que los operadores del transporte tengan una flexibilidad, tienen que frenar para tener un descanso. ¿Y cómo puede una economía ser competitiva, sobre todo en un momento de tal crisis, cuando el sistema de transporte es ineficiente debido a las reglas sociales vigentes? Entonces, por un lado, las condiciones son ideales, no hay fronteras, pero por otra parte hay regulaciones sociales, hay regulaciones fiscales que hacen todo para, tomarnos a nosotros un poco rehenes porque tenemos éxito. Si uno tiene dos hijos, uno exitoso y uno que es un poco fallido, el padre se ocupará del hijo un poco más fallido. Y esto pasa en Europa. En Europa el transporte ferroviario es el que es fallido, y entonces los gobiernos dicen, tenemos que ayudar a este hijo, y entonces vamos a hacer algo que no se puede dar, no se puede. Recuerden las cifras que mostró el presidente de la IRU. Muestra que el 85% del transporte es de menos de 100 kilómetros, 65% menos de 50 kilómetros.